Y el que sí ha llegado temprano ha sido Javier Ponce Gambirazio, que es autor de este libro que es Crónicas Maricas. Ya hubo un primer tomo donde prácticamente se hizo una investigación muy profunda sobre la historia de el contexto homosexual del país, ¿no es cierto? De la ciudad de Lima, que es tan grande. ¿Cómo está, Javier? Muchísimas gracias por la Bueno, invitación. después de tiempo, ¿no? Conversando sobre un libro que además, no sé si sea ya un tema tabú, el tema de la homosexualidad en el Perú. Ese es el tomo 2. Tú has dicho de la homosexualidad en Lima. En realidad es una investigación que cubre todo el país, todo el Perú. Tus investigaciones tienen una trazabilidad, ¿no es cierto? O sea, Sí. son diferentes espacios, lo político, lo social, lo económico. En el primer tomo abarqué solamente el siglo XX y en este tomo segundo es el siglo XX y también el siglo XXI, Que ¿no? está iniciando. Claro, los 25 años que tenemos del siglo XX. Claro, pero entre siglo y siglo, ¿qué cosas han cambiado, no? Y qué no. Y algunas hemos retrocedido, ¿ah? Sí, algunas cosas se retroceden. Además de eso se trata un poco, ¿no? También de ver un poco, de ver qué cosa pasaba, por ejemplo, en los años 50 y hoy seguimos exactamente igual, qué cosas han cambiado, a quién le debemos esos cambios, a quién hay que agradecer el avance y a quién hay que agradecer el retroceso, o quién nos prometió que iba a hacer algo y no cumplió. Ok, habría que partir para empezar que somos todavía un país demasiado pacato, ¿no? O sea, muy conservador, y eso también hay que respetarlo. Lo que pasa es que hay gente que cree que darle libertad o darle derechos a ciertas personas implica la pérdida de los derechos de las otras. Tú puedes seguir creyendo en Dios, seguir creyendo en tu iglesia y seguir conservando tú lo que quieras, y eso no va a perder ningún tipo de espacio ni de dominio si es que tú le das a cierta gente la capacidad de construir una vida de mejor calidad y de tener más derechos cuando una de las partes de la pareja se muere, cuando el otro quiere, no sé, construir una familia. Eso no va a implicar que la familia tradicional y la familia conservadora se rompa. Entonces, hay un miedo absolutamente irracional, pero que está siendo capitalizado por los políticos. Los políticos lo que hacen es construir ese miedo para captar los votos, ¿no? Pero no hay ningún peligro. Claro, pero eso no es nuevo, eso en realidad lo graficas tú en tu libro. Claro, eso no es nuevo ni de un espectro político ni del otro, ¿no? Tanto de un lado que asusta a la gente diciéndole a la familia tradicional está en peligro si le damos derechos a los homosexuales, como los del otro lado diciéndole nosotros vamos a luchar por tus derechos y a la hora que llegan al poder no hacen nada. Bueno, hay claros ejemplos, ¿no? Claro, O sea, a ver, entonces, Carlos Bruce, cuando era congresista, pasó mucho tiempo desapercibido. Carlos Bruce el año 2014 lo dice públicamente y lleva el proyecto de unión civil, pero bueno, no llega a ser aprobado en comisiones y no se discute en el Pleno. Sin embargo, esa demora entre que se archiva el proyecto abre un debate público y eso es finalmente lo valioso que logra, digamos, ¿no? Sin haber logrado políticamente lo que estaba buscando, pero él sabía que no lo iba a lograr. En el libro hay una entrevista a Carlos Bruce y la próxima semana en mi programa Ausencia Cultural, es un podcast que está ¿Así lo has llamado? Ausencia Cultural, claro. Bueno, eso estábamos conversando, que es que, a ver, hay pocos espacios en el país, ¿no es cierto?, para hablar justamente de cultura. Claro, entrevisto a Carlos Bruce, que en Ausencia Cultural, la próxima semana sale este martes. Entonces, es un esfuerzo también como el que haces tú, que estás en un esfuerzo solitario de darle a la cultura, lo tengo yo Sin ser especialista, internet, en cierta ¿no? manera. Sí. Hace mucho tiempo que no debatimos, mucho tiempo que no discutimos de manera racional, ¿no? Lo que pasa es que la gente no está acostumbrada a reconocer que en el otro, que tenga una postura política o sexual o lo que quieras distinta, también puede tener cosas en común contigo. Entonces empaquetamos al otro a partir de las características que consideramos negativas, tanto de un lado como del otro, entonces generamos, ¿no?, el estereotipo negativo. Y hay una incapacidad para escucharse. Claro, digamos que hay una ausencia de tratar este tema de forma abierta, ¿no? Cuando ya es una realidad. O sea, Claro. ya no la puedes esconder. Es más, muchas personas han salido del closet. Ya en este momento creo que hay un mayor nivel de aceptación. Sin embargo, hay cosas que no han cambiado. Por ejemplo, la ley. Sí, la ley no ha cambiado, pero yo creo que la vida diaria de la gente homosexual sí ha cambiado a partir de la aparición de ciertos referentes que no confirmaban el estereotipo que se tenía antes, porque antes públicamente lo único que se veía como lo homosexual era la marica que agarraban a golpes en el programa cómico o las travestis que se prostituían en la avenida Arequipa. Entonces, cuando un niño o un adolescente era descubierto que era homosexual por los padres y él mismo se descubría homosexual, pensaba que su vida iba a ser así de marginal. Sin embargo, hoy ya contamos con otro tipo de referentes. Pero los referentes que vivieron en su momento y que nunca hicieron pública su opción sexual,
eran referentes importantísimos, o sea, Claro, gente pero- muy culta, gente con capacidad de decisión dentro del país, ¿no? Importantes, ¿no? Pero no decían que eran homosexuales, tenían que ocultarlo. Entonces, una de las cosas que aún en esta investigación es decir, mira toda la gente, políticos, intelectuales, artistas, etcétera, que construyó el país, gente que construyó el país, pero que sin embargo tuvo que ocultar su homosexualidad para poder seguir perteneciendo y para poder seguir trabajando. El caso de Valdelomar es terrible porque él fue director del Peruano y fue una persona valiosísima. El primer influencer fue Exitosa. Valdelomar. Y cuando lo acusan de ser homosexual simplemente por un discurso que dan en un velorio, pierde absolutamente todo, ¿no? Y su vida se desgracia, simplemente por ese rumor. Y hay más gente que se hubieran confirmado el asunto. Ahora, en este libro lo que he hecho es rescatar un poema inédito Sí, lo vi. de Valdelomar, un poema homosexual o homoerótico de Valdelomar. Entonces, claro, no solamente yo me dedico a la payasada y al chisme, sino también hago recuperación cultural, pues amigos. Esa parte es importante que la comentes, ¿ya? Porque yo te lo decía, ¿no? Los medios de comunicación todavía no hemos ido más allá, porque concebimos de que la homosexualidad siempre va a ser la burla, ¿no es cierto? O va a servir para la burla. Sí, porque es más fácil tratarnos ¿No? como un estereotipo, como una burla y ya está, dejarnos ahí en un esquinados. Yo Ahora, no en el closet, pero sí esquinados. ¿no? Es difícil, ¿ah? O sea, lidiar con estos temas en señal abierta. O sea, si somos un medio de comunicación abierto, tiene que haber o existir pluralidad, ¿no? Sí, pero eso funciona cuando el medio no depende necesariamente de los auspiciadores. Los auspiciadores son muy celosos de su propio producto y dicen, este contenido mejor no lo auspicio, no toques este tema de manera tan abierta, entonces se Pero ya no comienzan sé- a retirar. Pero ya no sé qué tanto, ¿no? Sobre todo ahora que tienes programas en el streaming que son completamente, a veces hasta ilógicos, ¿no? Transgresores en todo el sentido de la palabra, Bueno, ¿no? la bondad de YouTube y de hacer streaming es que justamente tú puedes controlar tu propio producto, tu propio contenido, y si aparece un auspiciador fantástico y si no aparece también lo puedes seguir haciendo. ¿no? Exitosa. Es un libro bastante interesante, además que tiene, claro, una investigación de fondo, o sea, este no es un libro cualquiera, o sea, creo que literatura de este tipo no existe, no hay mucha. Sí, no es literatura en realidad, Pero bueno, es una investigación. Documentación, ¿no? Es una investigación, creo que es la única que existe, ese es el segundo tomo y bueno, ahora, como te contaba en el programa Docencia Cultural, como no solamente me dediqué a hacer un registro de datos, sino también mucho registro audiovisual, ahí he hecho varias entrevistas de lo que fue finalmente los años 80, los años 90 y utilizo el material audiovisual para mostrarlo. Sí, eso te iba a preguntar, o sea, si bien es cierto, leo los primeros capítulos del libro, es una constante eso, ¿no? El hecho de que ese factor homosexual esté presente justamente en situaciones donde hay una discusión respecto a, en el caso de asesinatos. Claro, y también doy cuenta de los asesinatos de vergüenza, ¿no? Que son asesinatos de gente homosexual que se asesinaba a sí misma o asesinaba a otros homosexuales para ocultar el hecho de que eran gays, ¿no? Entonces, yo te mato para que crean que el maricón era el otro y no yo, ¿no? Entonces, ha habido muchos de esos casos, o cuando el homosexual era asesinado, la familia iba a la policía y por favor que no se busque más y no se Exitosa. investiguen más y no les importaba. La familia no tendría por qué verse afectada, ¿no? Al escarnio público. Claro, en este hay más de esos casos de asesinatos de vergüenza, ¿no? Que no eran necesariamente asesinatos de odio, crímenes de odio, sino crímenes de odio, de autodesprecio, de odio a sí mismo, ¿no? Eso sí es terrible. Ahora, no es un libro necesariamente terrible tampoco, ¿no? También, No. también hay mucho chisme de mi parte, o sea, cuento yo mi vida, lo que fue ser homosexual también en los años 80, los años 70, muchas cosas personales, como yo no tengo ningún pudor en contar, entonces no queda títere con cabeza ni travesti para con que peluca. ustedes lo sepan, Javier Ponce Gavirazo es periodista, es documentalista. Bueno, ¿qué otras cosas más eres tú? También he maquillado muertos. Pero algo más por ahí que no me equivoco, que Sí. me acuerdo que tenías ahí dentro de tu currículum. Cantante, psicólogo. Psicólogo, cantante Sí, psicólogo. ¿En estos temas has tratado a estos pacientes? No. Yo he dejado la práctica profesional cuando justamente comencé a salir en los medios y mi vida personal se expuso, la expuse yo, ¿no? Voluntariamente. Entonces, en ese momento, los pacientes no deben conocer tu vida personal porque ponen en entredicho lo que les estás diciendo y entonces me retiré de la práctica profesional. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque Porque no te creen, porque pueden poner en duda lo que estás diciendo y porque pueden pensar que en realidad, lo que pasa es que tú eres maricón y entonces comienzan a dudar de lo que estás diciendo, ¿no? pero eso es un estereotipo, digo, ¿no? Sí, absolutamente, pero funciona, pues. Absurdo, ¿no? En general, el paciente no debe conocer la vida personal del psicólogo y tiene que Ah, no mantenerse... sabía eso. ¿Eso Sí. es parte de, Sí, es parte del de- aprendizaje de la carrera? Sí, parte de la ética. Además, por eso es que uno no puede tratar a personas cercanas, a parientes, a Ah, no gente sabía que eso, está no tenía cerca la de tu menor familia. idea, te soy sincero. No. ¿Por qué? Porque tú como psicólogo puedes Exitosa.
tender a mezclar la relación y a tratar de llevar a la persona hacia donde tú crees que le interesa. Como Ok, tú, ok, ¿no? ok, entiendo perfectamente. Y el mismo paciente también puede sentir, mira, no le creo porque ese en realidad es mi tío. Entonces mejor es que uno no atienda a ninguna persona cercana, y cuando tienes una persona cercana que necesita ayuda, se lo derivas a otro, ¿no? Bueno, ¿cuándo lo presentas? Está en todas las librerías, está también en la plataforma Busca Libre y está también en digital en Amazon. Así que pueden, los que leen en digital o los que están afuera, pedirlo por Busca Libre, les llega físicamente tanto este como el anterior. Es una investigación, no es literatura, ahí me corrijo, realmente es un documento importante si es que quieren la gente tratar de investigar un poco más de lo que significa justamente ser homosexual en el Perú, ¿no? Claro, pero no es un libro denso, académico, No, en el claro. que uno saque conclusiones, ni esté lleno de todo este lenguaje inclusivo. Pero tienes episodios, ni tienes de momentos, X. tienes situaciones. Sí, claro, claro. Hay mucho chisme y hay mucho episodio. La crónica es así. La crónica es un Eres un buen cronista, déjame es un decírtelo. género que puede tomar un poco de todo y está a medio camino. El cronista Juan Villoro, mexicano, dice que es el ornitorrinco de la escritura. Sí, ¿no? Juan Villoro, mexicano, uno de los grandes también. Bueno, gracias, Javier, por la visita. No, muchísimas gracias. Y a hoy ti. es día, creo que de la Marcha del Orgullo, ¿no? Yo por lo general voy a veces a tomar fotografías. Me gusta mirar, observar, ese es mi trabajo. Todo el documento y todo el registro y todo el archivo, cuando pasa el tiempo, va a adquirir el valor que realmente tiene. Entonces, registren todo, por favor. Eso es importante. En el futuro, no tan lejano, esas cosas siempre sirven. Mira, yo fui el único que me metí a las discotecas gays con la cámara que le robé a mi papá, la cámara de video, y grabé toda la movida gay y todos los shows travestis de los años 80 y los años 90. El único que hizo eso fui yo. Y hoy esos documentos son absolutamente valiosos. Es el único registro que queda de esa época. Creo que hubo un estudio sobre eso, no me acuerdo en algún momento. Creo que ese material lo han tomado para hacer Sí, yo lo investigaciones. he puesto en internet para que esté libre, para que todo el mundo lo vea, y porque finalmente lo que hay que hacer es eso, ¿no? Pero hoy no sé cuánto están registrando y cuánto están guardando ese archivo para más adelante. Bien, gracias a Javier Ponce, el libro ya está a su disposición, Crónicas Maricas. Vamos a la pausa, esto es Exitosos en Lima 95.5 del FM, somos la voz de los que no tienen voz, volvemos.